amaste a mí cuando nadie me amó, me viste a mí cuando Miércoles 1 de marzo. Hermanos, iniciamos ya este mes de marzo y hoy pues hoy es el primer día, ¿verdad? Ya de este tercer mes de este año 2023. Y es un privilegio el poder compartir el mensaje de la bendita palabra de Dios. A la vez, pues, que también damos gracias al Señor porque ya hemos terminado el mes de febrero. Hemos gozado de la misericordia de Dios, hemos recibido verdaderamente sus bendiciones. Así también como hoy pedimos al Señor que siga obrando en nuestras vidas. Así como en febrero derramó gracia y bendición sobre nosotros, pedimos para que en este mes de marzo su presencia, su respaldo y su bendición siga estando a nuestro favor. El Evangelio para hoy, hermanos, está tomado de San Lucas, capítulo 11, versículos del 29 al 32. Doy lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo la multitud se apiñaba alrededor de Jesús y éste comenzó a decirles: la gente de este tiempo es una gente perversa. Pide una señal, pero no se le dará más señal que la de Jonás. Pues así como Jonás fue una señal para los habitantes de Nínive, lo mismo será el Hijo del Hombre para la gente de este tiempo. Cuando sean juzgados los hombres de este tiempo, la reina del sur se levantará el día del juicio para condenarlos, porque ella vino desde los últimos rincones de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí hay uno que es más que Salomón. Cuando sea juzgada la gente de este tiempo, los hombres de Nínive se levantarán el día del juicio para condenarla, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás. Y aquí hay uno que es más que Jonás. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. En este primer día ya de este mes de marzo, el relato que hemos leído, que corresponde al capítulo 11 del Evangelio de San Lucas, nos presenta una de las peticiones que le estaba haciendo la multitud que le seguía. Y es que aquella multitud le estaba pidiendo una señal para que ellos pudiesen creer o afirmar su fe en Jesús. Ahora, puedo recordarle que esto de pedir señal nos remonta al Éxodo, cuando Dios, allá en el capítulo 3, llama a Moisés y luego lo envía para que se presente ante el pueblo de Israel. Y le dice que le da dos señales. La primera es la vara, que al tirarla al piso se convertía en serpiente. Y la segunda señal que Dios le da a Moisés para que la pueda realizar ante el pueblo es que su mano, al introducirla en su seno, se volvía leprosa. Pero desde entonces Israel se acostumbró a pedir señales de que una persona era verdaderamente respaldada por Dios, de que una persona era un siervo de Dios. Por eso es que ahora esta multitud le está diciendo: queremos verte hacer una señal, o danos una señal. Pero ellos tal vez lo hacían también recordando a Moisés, que como ya dijimos, pues tenía muchas señales, pero también podían recordar al profeta Elías, ¿verdad?, que hizo bajar fuego en 3 ocasiones. Pero hoy le están pidiendo al Señor una señal. Y el Señor en realidad había hecho muchas señales, ¿verdad? Claramente sabemos nosotros que el Señor había sanado
había expulsado demonios, había ya alimentado a aquellas personas, ¿verdad?, con apenas 7 panes y 2 pescados, o 5 panes y 2 pescados, ¿verdad?, en el orden que tenemos nosotros la descripción de los relatos. Ahora, veamos entonces que en realidad lo que ellos estaban buscando era el espacio para poder criticar al Señor Jesús, porque el hecho de que ellos le pidieran señal cuando claramente Jesús había hecho muchas señales. O sea, el Señor había hecho ante ellos diversas señales, y por eso es que hoy le están pidiendo una señal, ¿verdad?, como un pretexto para poder seguir siendo incrédulos. Pero yo le puedo recordar, hermano, si Jesús hubiese hecho una señal a aquel pueblo, ¿cree usted que ellos hubieran creído en él? Para mi criterio, no. Ellos no hubieran creído en él. ¿Y por qué razón? Pues con solo pedir una señal, ellos mostraban incredulidad, ellos mostraban rebelión. Entonces, de nada hubiera servido que el Señor Jesús les hubiese hecho señal, porque ellos estaban, diríamos nosotros, ya predispuestos a no creer. Claramente, mire, en los versículos anteriores a este texto, el Señor ha libertado a un endemoniado. Y ellos, cuando lo ven, en lugar de decir qué bueno que Dios está haciendo la obra, o qué bueno que el reino de Dios está creciendo, en lugar de dar gloria a Dios, dijeron que Jesús echaba o expulsaba demonios con el poder de Satanás. Ahora, todo esto era obviamente esa negatividad que aquel pueblo tenía al ministerio del Señor. De hecho, en muchas ocasiones ellos ya estaban predispuestos a no creer, y lo grave, fíjese, es que porque no creyeron, muchos no recibieron aquellos milagros que el Señor Jesús quería hacer, pero que tristemente, porque aquellas personas se volvieron incrédulas, Jesús no pudo realizar aquellos milagros en aquellas personas. Ahora, lo grave, fíjese, o lo lamentable es que aún hoy en día hay personas que siguen estando, o más bien siguen pidiendo hoy en día señales. Lo grave es que muchas personas hoy en día actúan así todavía. Muchos dicen, si Dios existe, quiero verlo. Si Dios existe, que me sane. Si Dios existe, que haga esto, que haga lo otro. Y vea, están ellos pidiendo una señal o pidiendo una prueba, diríamos, de lo que el Señor ellos querían que hiciera. Pero en realidad sabemos nosotros que muchas personas, aunque lo vean, no van a creer, porque el decir eso, si Dios existe, están desafiando a Dios. Por esa razón es que Jesús le dijo, gente malvada, vea que dijo, la gente de este tiempo es una gente perversa, pide una señal. O sea, veamos cómo le están pidiendo al Señor señales. Pero aquí viene entonces cuando dijo Jesús, pide una señal, pero no se le dará más señal que la de Jonás.
Y ahora viene el Señor y explica en qué consiste la señal de Jonás, porque él dice: pues así como Jonás fue una señal para los habitantes de Nínive, lo mismo será el Hijo del Hombre para la gente de este tiempo. Ahora, ¿por qué dice el Señor que Jonás fue una señal para los habitantes de Nínive? Y para poder entender esto, pues debemos nosotros de ir al libro de Jonás, que tenemos nosotros en el Antiguo Testamento. Cuando vemos cómo el Señor llama a Jonás y lo manda para que vaya a Nínive a predicar. Jonás, que conocía a los ninivitas muy bien, Jonás, que también conocía a Dios muy bien, Jonás dijo: si este pueblo se arrepiente, Dios lo va a bendecir, y este pueblo no merece ser bendecido, porque los ninivitas eran personas que vivían solo de robar, solo de hacer lo malo. De hecho, a Israel, los ninivitas eran los que lo saqueaban, le robaban, le causaban mucho daño. Entonces, lo que Jonás hace, para no verse involucrado, ¿verdad?, ante esa petición, Jonás viene entonces y se embarca en rumbo contrario, ¿verdad? Claramente el Señor le dijo que fuera a Nínive, pero Jonás agarra un barco que va para Tarsis, o sea, al lado contrario de Nínive. Usted conoce la historia. Jonás, debido a la violenta tormenta que se enfrentan en alta mar, es lanzado a las aguas. Un gran pez, dice la palabra, se lo traga y permanece 3 días y 3 noches en el vientre de ese animal. Al terminar 3 días y 3 noches, es el mismo animal el que vomita a Jonás en las playas de Nínive. Esa historia, hermanos, que creo que todos en algún momento la conocemos, mire, nos deja a nosotros varias enseñanzas muy importantes. Y es que recordemos nosotros que cuando el Señor nos llama a servirle a Él, lo mejor que podemos hacer es obedecer. Porque cuando caemos en desobediencia, hermanos, vamos a terminar obedeciéndole al Señor. Pero por caprichosos o por no querer obedecer, vamos a tener que pasar momentos de dolor. En el caso de Jonás, por ejemplo, Jonás claramente escuchó el llamado del Señor y lo envía, pero Jonás no quiso. Jonás, como le va a decir al final de su libro: yo te conocía, Señor, y yo sabía que si este pueblo se arrepentía, tú los ibas a perdonar. Por eso yo no quería venir. Pero hermanos, ante esta realidad, vemos cómo claramente dice el Señor que esa iba a ser la señal, ¿verdad? Esa iba a ser la señal, porque Jonás se convirtió en una señal para los ninivitas. Jonás se convirtió en esa voz para hacerles ver su error, para exhortarles al arrepentimiento, y ellos fueron lavados de todas sus culpas, porque claramente dice la palabra que aquel pueblo se arrepintió, aquel pueblo pidió misericordia desde el rey hasta los esclavos, y obviamente Dios perdonó a aquel pueblo. Ahora, el Señor entonces, al anunciar esta señal, estaba también anunciando una verdad, y es que Él está anunciando por primera vez que Él va a pasar por la muerte.
porque él dijo: así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así, dijo el Señor, el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el centro de la tierra, o en el sepulcro. Pero si hablamos de sepulcro es porque entonces el Señor está viendo la muerte como verdaderamente una solución. Ahora, en realidad, ¿cuál era la señal? No la muerte, sino la resurrección. Y es que, hermanos, en realidad la resurrección del Señor es la señal más grande, que Él vive, que Él es todopoderoso. La resurrección de Cristo es la señal que nos demuestra a nosotros que nuestro Señor Jesús no está muerto, que Él vive, y vive obviamente con su pueblo, ¿verdad? Es su resurrección la gran señal. Ahora, obviamente el Señor resucitó. Y yo le puedo preguntar, ¿creyeron en Él cuando el Señor resucitó? No, ¿verdad? No creyeron en Él. Su resurrección fue la señal más grande y obviamente no creyeron en Él. Ahora, continúa hablando el Señor cuando dice que los hombres de Nínive, ¿verdad? O sea, los paganos, se arrepintieron con la predicación de Jonás, porque aun cuando Jonás era una señal, ellos le escucharon. Y vea qué interesante, dijo Jesús: aquí hay alguien más grande que Jonás. O sea, si a Jonás toda la ciudad de Nínive le creyó y obedecieron a lo que Jonás les decía, ¿por qué aquella gente no creía en Cristo? Cuando, como dice el Señor, Él era más o es más que Jonás. O sea, Jonás era un profeta. Jesucristo es el Rey, es el Hijo de Dios, o es el Dios Hijo, como decimos. Por eso, hermanos, creo que es importante, mire, que nosotros podamos comprender que si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Si tenemos a Cristo en nuestras vidas, ahí está todo, ¿verdad? Y por eso es que dijo el Señor: aquí hay uno más grande que Jonás. Pero luego también dijo: cuando sean juzgados los hombres de este tiempo, la reina de Saba se levantará el día del juicio para juzgarlos, porque ella vino desde los últimos rincones de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. En el libro de los Reyes encontramos este relato, y es importante cómo esta reina llegó para escuchar de viva voz la sabiduría que Salomón tenía. Pero también es aquí donde el Señor dijo: y aquí hay uno que es más que Salomón. Si aquella mujer hizo grande esfuerzo por ir y escuchar la sabiduría de Salomón, nuestro Señor Jesucristo es todavía más sabio, porque Él es la sabiduría. Y así como esta mujer se esforzó por escuchar a Salomón, nosotros entonces tenemos el privilegio y debemos de esforzarnos para escuchar a Jesús, porque Jesús es mucho más grande que el rey Salomón. Por eso, queridos hermanos, sintámonos dichosos, porque podemos ahora acudir a Cristo, podemos ahora recibir verdaderamente esa respuesta. Y le digo, creo que la señal más grande que el Señor nos da es la cruz, porque sabemos que fue en esa cruz
donde Él derramó su sangre con la cual fueron lavados nuestros pecados. Hoy entonces damos honra y gloria al Señor por toda su obra en nuestras vidas. Que en este hermoso día el Señor nos bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.